¿Ve? Hermano, les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Juan. Capítulo 1, que estaremos leyendo a partir del versículo 35 al 42. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42, y lo estaremos leyendo de la manera ya acostumbrada. Amén. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los 12 que habían oído hablar y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Todos miraban a Jesús y mirándole
para que esté pasando aquí adelante con la enseñanza de esta hora. Mi hermano, que te bendiga. Le puse por mensaje que es algo en este mes, hermano, vamos a trabajar mucho lo que es la doctrina sistemática y lo que es la parte teológica, que cada uno de nosotros debemos de verdad escudriñar las escrituras y conocer al Dios vivo que tenemos. Le puse por nombre este mensaje: ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Si vemos en la Biblia, hermanos, lo que leímos en este momento fue como Dios llamaba a estos hombres y le decían: sígueme. Y ellos, dejándolo todo, seguirán al Señor Jesús. Pero usted y yo tenemos que saber entonces a quién estamos siguiendo. ¿Ven, hermanos? Vamos a orar para que Dios bendiga a mi Dios una vez más. Señor, reconozco que no soy digno y siento temor, Señor, cada vez que me pongo acá a hablar de ti. Yo quisiera, Señor, que por favor me usaras y que entendiéramos todos, Señor, que es para nuestro bien que tu palabra se exponga de la manera correcta y que nos enseñe, Señor, en esta y en cada mensaje, mi Dios, sobre lo que tú tienes establecido para nosotros y que en amor, Señor, lo recibamos y obedezcamos a ti, Señor. Ayúdame, por favor, lo dejo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Yo me siento, mis hermanos, por favor. Vamos rápidamente, mis queridos hermanos, al libro entonces, Juan 1:1. Vamos a trabajar, hermanos, solamente con el libro de Juan. Le adelanto, hermanos, que hay 66 libros en la Biblia y solamente voy a tratar con uno solo, que quizá vayamos un poquito más adelante y luego, pero siempre vamos a estar en este libro para saber, hermanos, usted y yo, a quién estamos siguiendo. Hay otros evangelios, hay todo el Nuevo Testamento hablándonos y amplificándonos el concepto que tiene Cristo. En el Antiguo Testamento, aunque eran profecías, lo hablaba de una manera espectacular, maravillosa, de quién era nuestro Señor Jesús, pero que solamente con este libro, y quiero que usted preste atención para que usted y yo entonces sepamos a quién estamos siguiendo. Dice la Biblia, mi querido hermano, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, mis queridos hermanos, es el centro de la oración, es la acción de la oración, es la parte gramática en un lenguaje donde se transmite a través de palabras, y cuando habla del Verbo, esa es la acción. Y yo quiero que entiendan, mis queridos hermanos, que la acción manifestada de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero no tan solo eso, dice la Biblia en el 1:3, vaya conmigo el 1:3, y a su vez el versículo 10 dice el 3, este era en el principio con quien, perdón, el 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermano, estamos delante y seguimos al Creador Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que por él fueron hechas todas las cosas. Es decir, usted existe, usted es por gracias a él. Todo lo que usted ve, todo lo que usted le permite mirar, tocar, oler, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 1:4, y luego vamos a ir al 5:21. 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos rápidamente al 5, por favor. 5:21, vaya conmigo, 5:21. Amén, hermanos. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo, escúchame bien, hermano, a quien seguimos, a los que quiere da vida. Usted tiene vida eterna porque simple y llanamente Dios quiso que usted tuviera vida eterna. Amén, hermano. No es que usted quiera hacerse el más inteligente, no, es el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él quiso darnos vida eterna. Ahora, vemos también, por favor, rápidamente, vuelva conmigo no tan solo vida, perdón, vamos a estar allí en el
5, pero ahora 24 y 25. 5, 24 y 25. Amén. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida que no es tan solo vida una vida cualquiera, no es tan solo vida abundante, sino dice por los siglos de los siglos, infinitamente estando con él, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y yo quiero que entienda una vez y para siempre que lo que hemos recibido a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para Dios era como ver una momia moviéndose, porque ya el pecado nos había condenado. Una persona que en esta mañana no tiene a Cristo en su corazón debe comprender que para Dios ya está muerto. Es importante comprender que necesita la salvación a través de Cristo. Vemos allí también, mi querido hermano, dice en la Biblia, el capítulo 1:5, vaya conmigo, 1:5 dice la Biblia: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, me está diciendo que no tan solo es el verbo, no tan solo nos está diciendo que es el creador, no tan solo nos está diciendo que es el que da la vida eterna, sino que es la luz de este mundo. La Biblia enseña, el versículo 9, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ahí, hermano? Vamos al capítulo 8, versículo 12. Vaya conmigo, 8:12. 8:12. ¿Ahí, hermano? 8:12 dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús, manifestando, hablando abiertamente, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el versículo 3 del libro de Génesis, capítulo 1, habla de que la luz, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y no está hablando de la lumbrera, porque eso lo más adelante. Está hablando de la luz de Cristo. Y la luz hace una diferencia entre las tinieblas. El cristiano, dice la Biblia, que es la luz. Amén, hermano. Pero es la luz porque somos aquellos que la luz de Cristo resplandeció en nosotros. Por eso, gracias a luz, nosotros ya no tenemos nada que ver con las tinieblas, con el pecado, con la oscuridad, con lo que da miedo, lo que en verdad da perdición, sino que nosotros ahora, por causa de Cristo, por su amor tan grande por nosotros, somos la luz, porque Él es la luz. Dice también la Biblia, mi querido hermano, Juan 1:12, esto es una confrontación directa contra lo que es la religiosidad. Juan 1:12. Amén, hermano. Vaya conmigo y llegue por favor a Juan 1:12 para que usted y yo sepamos a quién estamos siguiendo. Dice la Biblia entonces en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho que. Por favor, hermanos, comprenda una vez y para siempre que nosotros, las personas, cuando estamos sin Dios, no somos hijos de Dios. Una persona que no ha recibido a Cristo no es hijo de Dios. No lo es. Porque es lo que enseña la Biblia. Aquellos que le recibieron, con los que recibieron a Cristo, por eso en la predicación le decimos a la gente: por favor, entiende que debes recibir a Cristo en tu corazón. Porque aquellos que le reciben es los que tienen el derecho a ser hechos hijos de Dios. Si no, no es hijo de Dios. ¿O usted cree que el infierno está lleno de hijos de Dios? El infierno está lleno de aquellos que no recibieron a Cristo, aquellos que no son hijos de Dios. Por eso están en el infierno. Un hijo de Dios no va al infierno. Un hijo de Dios está en la gloria con Él. O está ahorita, pero con la convicción de que cuando muere va a la gloria con Él. Ese mal concepto religioso de que todos somos hijos de Dios es mentira. Somos creados por Dios, pero cuando recibimos a Cristo pasamos a ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, importante para usted y para mí, en 1:16 y 17, 1:16 y 17, capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todo que, y gracia sobre, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de quién vino la gracia. Hermano, entienda por favor que gracia
gracia es un regalo que usted y yo no merecemos. Ese es el significado de gracia. Usted y yo no merecemos la salvación. Usted no merecemos el día a día que Dios nos da. Usted y yo no merecemos la provisión. Nada de lo que Dios nos permite respirar no lo merecemos. Pero porque Él es el Dios que da gracia, usted y yo lo tenemos. ¿Está viendo ahora quién sigue? Aquel que no nos paga conforme lo que merecemos, sino que nos perdona, nos ama, porque su gracia, su misericordia es infinita. No abuse de ella, porque si hay alguien que no es Cristo, se le acabó la gracia. Alguien que se porta mal delante de Dios no recibe gracia sino consecuencias. Por eso es importante valorar que Él es un Dios de gracia. Y siempre está esperando que nosotros lleguemos a Él y pidamos perdón, porque Él en su gracia nos perdona. Un regalo que no merecemos. Versículo 18 dice la Biblia: a Dios nadie le dio jamás. Entienda esto, hermanos. ¿A quién seguimos? A Dios Padre, está hablando del Dios Todopoderoso. Nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La forma como Dios manifestó en nosotros ver, conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. El que veía a Dios moría. Nadie podía ver a Dios. Pero nosotros ahora, sabiendo a quién seguimos a alguien que se manifestó y nos mostró que tenía poder sobre la tempestad, tenía poder sobre la muerte, tenía poder sobre todas las cosas. A ese usted y yo seguimos. Amén. Mi queridos hermanos, vamos allá, por favor. Vaya conmigo rápidamente a versículo 29. Dice la Biblia en el versículo 29, 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí, hermanos, el que a quien seguimos es el Cordero. Pero ¿qué hace el Cordero? Quita el pecado del mundo. El Cordero era que tenía que haber la necesidad delante de Dios Padre, alguien sin mancha, perfecto, que pudiera presentarse y ser un sacrificio acepto para Dios, derramando su sangre para poder limpiarnos a nosotros de pecado y de maldad. Pero que quita, hermanos, el pecado del mundo. A través de Él nosotros somos justificados delante de Dios. Por eso a Él usted y yo seguimos. Amén, hermano. Vamos rápidamente, por favor, 8:11. Vaya conmigo, 8:11. Dice la Biblia: y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer adúltera, llena de todo pecado, había pecado delante de Dios y delante de los hombres. Lo tomaron, ¿verdad? La tomaron a ella y se la llevaron a Jesús para ver qué Él decía sobre esto, porque la intención era realmente apedrarla a ella y apedrearlo a Él. Pero no sabían con quién se estaban de verdad encontrando. Y en ese momento el Señor les confrontó el pecado a ellos, se retiran, pero a ella le perdonó sus pecados. El único que perdona pecados es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Y Él perdonó sus pecados, pero por cierto, cuando nos perdona los pecados, también nos lo dice a nosotros: vete y no peques más. Vemos en la Biblia que no tan solo manifiesta aquel que perdona pecado o quita pecado, sino que, mis queridos hermanos, el versículo 1:34, vaya conmigo a Juan 1:34. Dice la Biblia: ¿ven? Y yo le di y he dado testimonio de que este es quien, el Hijo de Dios. Todos podemos decir: no, es que todos somos hijos de Dios, y está bien, aquel que ha recibido a Cristo, por medio de Cristo pasa a ser hijo de Dios. Pero cuando habla de este Hijo de Dios, ¿a quién seguimos? Porque Él es el Hijo de Dios. Mira cómo nos los aclara en Juan 5:18. Vaya conmigo, Juan 5:18, por favor. Juan 5:18. Amén. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio ¿qué? ¿Pero por qué? Haciéndose igual a Dios. No tan solo es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, pero cuando habla de Cristo es porque la Biblia enseña, hermanos, que eres la misma sustancia que Dios Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un mismo Dios. A ese usted y yo le seguimos. Vemos también en la Biblia, por favor, en Juan 3:36. Juan 3:36. Juan 3:36 dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está como sobre él. Él es el Hijo, pero que da la vida eterna. Eso ya lo hablamos un poquito atrás. Vamos a 38, 3:38. Amén. No. El 1:38, perdón. 1:38 dice así. Amén. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, ¿cómo le dijeron? Que traducido es: hermanos, eres el maestro de maestros. No trata aquí de explicar y tratar de presentar con la Biblia, pero gracias a Dios trato de leer la Biblia y explicar palabra por palabra, porque Él puso acá, hermanos, las mejores enseñanzas para nosotros, porque Él es el maestro de los maestros. Las explicaciones de Él en la Biblia son maravillosas. La gente se maravillaba y decía: wow, con qué autoridad Él enseña, qué maravilloso como Él nos explica. No había dudas. Aún los que querían matar no podían, no encontraban la manera de cómo señalarle, porque sus enseñanzas son maravillosas. Amén. A Él usted y yo le seguimos. Dice la Biblia, mi querido hermano, versículo 41. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado a quién? Al Mesías, que traducido es, hermano, eso también se traduce como el ungido. Aquel, mi querido hermano, que estaba allí, mi querido hermanos, en el momento del bautizo, una representación de ungimiento también, donde se abrieron los cielos y el Padre eterno dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y fue ungido con el Espíritu Santo bajando y descendiendo sobre él en forma de paloma. Vemos, mi querido hermano, que delante de Dios manifiesto es que Él es el enviado de Dios. Amén, hermano. A Él usted y yo le seguimos. A la gente le encanta ver ahí una crucecita con un pobre serio y huesudo, con el pelito largo y una coronita y toda la sangre. Ay, Diosito, no, Él resucitó. Él es mi Dios. Él es mi Salvador, mi Cristo. Qué importante es que aprendamos exactamente lo que Él es. 4:25, 4:25, amén. Dice la Biblia entonces, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Está hablando de la profesión, de ese ungimiento que tenía Él para venir con una profesión, con un objetivo, mis queridos hermanos, y darnos la libertad a través de la verdad. Aquel que había de venir, el Mesías llamado el Cristo, que mucha gente lo esperaba y que gracias a Dios ya vino. Y manifestó el plan perfecto para usted y yo ser rescatados. Amén, hermano. Seguimos allí, por favor. ¿A quién seguimos? Vaya conmigo a versículo 45, 1:45. Seguimos todavía apenas en el capítulo 1:45. Amén. Dice la Biblia: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, hijo de José de Nazaret. Jesús tiene así como Pedro significa piedrita pequeña, así el nombre de Jesús significa Salvador. Por eso Josué, que es un nombre muy parecido a Jesús,
también tiene un mismo significado y Dios lo usó para salvar y guiar al pueblo y entregarle la tierra prometida. Por eso entendemos, mi querido hermano, que Jesús es nuestro gran Salvador. Amén. Aquel que vino a salvarnos de nuestra condenación y de nuestro propio pecado, en evitar que fuéramos al infierno a través de su obra única y preciosa en la cruz para darnos la vida eterna. A ese usted y yo seguimos. Versículo 49, 1:49 dice la Biblia. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, la Biblia muestra en el libro de Apocalipsis que eternamente va a reinar. Aquí reina en nuestros corazones. Es aquel el que está avivando nuestras vidas, dándonos gozo, como en este mensaje, al comprender que al que le seguimos es el Rey de Reyes y Señor de señores. La humanidad siempre trata de buscar algún gobernante que les pueda ayudar, que les pueda dar cosas. Nosotros aquí en este sector queremos que haya algún gobernante y nos ponga allí el asfalto, ¿verdad? Quisiéramos que nos ayudara en muchas cosas, pero nunca se va a comparar con el dador de todo. Amén. Es Cristo Jesús, Amén. Rey de Reyes y Señor de señores. Seguimos aprendiendo la Biblia, versículo 51. Y le dijo: de cierto te digo, he aquí en adelante veréis el único que abre los cielos, mis queridos hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros conozcamos al Padre, a la gloria del Padre, para que podamos ir al cielo a través de Él, porque el único intercesor entre Dios y el hombre es Cristo, hombre. Es importante que usted se apropie de eso en su corazón y sepa que quien le está siguiendo, y por eso dice el Señor: sígueme. Y sus discípulos dejaron todo, no dejaron nada para ellos, no les importó más nada, su vida antigua, todas aquellas cosas que estaban atado al hombre, ellos dejaron todo y siguieron a ese gran Señor Jesucristo. Amén. Yo no entiendo por qué hay tanta duda, tanta reserva hoy en día. La gente de un pie con Cristo y de un pie afuera, viviendo de esa manera tan triste y dolorosa para su propia vida. Y no entiende que cuando le sigue a Él, tiene todo en esta vida. Pero qué difícil es la situación del ser humano hoy, que aunque venga a la iglesia cree que le está haciendo un favor a Dios, sino que Dios está pidiendo que le siga completamente, que se entregue en vida completa a Él. Pero tiene que saber quién es Él. Dice la Biblia, versículo 48. 1:48. Amén. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Ahí él no se pudo aguantar. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este hombre no pudo resistirse a saber que nadie podía saber. Cuando Natanael estaba en la intimidad, escondido, quería hablar con Dios, que nadie lo viera, así como usted y yo oramos en nuestro cuarto, encerrado en la intimidad, que nadie sabe. Quizás usted se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde y usted ora y usted sabe que nadie lo ve, pero Dios lo está viendo. Y este hombre se escondía en la higuera para hablar con Dios, y Dios le dijo: yo soy Dios, yo soy omnipresente, omnipotente, omnisciente, soy Dios. Y le dijo a él: yo te vi en ese lugar donde nadie te vio, yo sé lo que estabas pidiendo, porque yo soy Dios. Amén. Y todavía dudamos del Dios que tenemos. Ahí estaba ese Dios omnipotente, la barca, aunque no lo dice sino en los libros, los otros evangelios sinópticos. Es donde es parecido, dice la Biblia, que estaba ese hombre durmiendo en la barca y él quería manifestarle a sus discípulos que él tenía poder sobre todo lo creado. Y se levantaron las olas y grandes tempestades, y ellos asustados iban a voltear la barca. ¿Y qué iban a hacer ellos con sus vidas? Yo sé que cada situación, que yo no sé qué hacer, que todas las cosas que me suceden, yo no lo comprendo, pero Él quiere que yo entienda que yo dependo de Él, y que Él, así como calmó las tempestades, con tan solo decirlo, así Él va a ayudarme en cada una de mis dudas, mis luchas, porque Él tiene el poder sobre todas las cosas. Amén. Él es Dios. Dice la Biblia
en el 2:24 y 25, 2:24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, o sea, de cualquier persona, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios, hermanos, tiene los atributos, perdón, Jesús, para que usted comprenda, tiene los atributos de lo que es Dios. Él sabe, Él está en todos lados. Él conoce los pensamientos de todos los que están aquí en este lugar. Él conoce toda ciencia, todo conocimiento, toda sabiduría. Y de paso tiene todo el poder para hacer como Él quiere. Y yo quiero que entienda que Él puede hacer con su vida maravillas si usted de verdad se entrega y reconoce quién es Él. Dice la Biblia 3:31. Amén. El que de arriba viene es sobre todos. Él es de la tierra, perdón, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Mi queridos hermanos, aquel, dice la Biblia en Efesios, que se humilló a sí mismo, que estaba ya en el trono, mis queridos hermanos, y tomó forma de hombre para venir a la tierra por causa de nosotros. Amén. Por eso le seguimos. Amén. Dice la Biblia también, por favor, que se humilló entonces en capítulo 4:1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Cuando pues el Señor, uno de los nombres que tiene Él, se llama Señor, y Él dice, si yo pues soy Señor, si yo pues soy tu Señor. La Biblia enseña que para ser salvo, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor es que tiene toda la autoridad, todo el derecho sobre su vida. Nada de su vida le pertenece a usted, le pertenece a Él. Nada de sus bienes, nada de lo que le rodea, todo es del Señor. A mí me enseñaron desde pequeño, y si no lo hacía el tren delantero volaba. Cuando me llamaban yo decía, me decía, ¡pum! Señor, porque es la autoridad. Yo quiero que entiendan que Jesús es nuestra autoridad. Que no debería negociar nada, porque por cierto, todo lo que yo negocio lo destruyo. Todo lo que yo hago a mi manera me sale mal. Yo necesito hacerlo como Él dice. Debemos comprender entonces en el 4:13 y 14. 4:13 y 14 dice la Biblia. Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos en el capítulo 7, versículo 37, rápidamente, 7:37, dice la Biblia. En el último y gran día de la fiesta, Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, no, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis queridos hermanos, entienda que la sed que nosotros tenemos de justicia, la sed de la verdad, la sed de lo que verdad vale la pena en esta vida, lo da nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo solamente tenemos que seguirle, más por cierto, ciegamente a Él, porque hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que nos va a costar creer, pero si Él dice, Señor, tú eres mi Señor, yo te obedezco, porque al final no veré el resultado positivo de seguirte a ti ciegamente. Amén. Es importante entender entonces que Él pone en nosotros ríos de agua viva donde jamás tendremos sed. Qué maravilloso es nuestro Señor. Amén. Dice la Biblia en el 4:19. Apenas vamos por el 4, solamente un capítulo, no se preocupe. Aquí venimos a aprender de la palabra de Dios. Dijo, mujer, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte de Jerusalén, estamos ahí el 4:20.
4:19, perdón, dice la Biblia, le dijo a la mujer: Señor, me parece que eres ¿qué? El profeta también es un enviado de Dios. Cualquier profeta es enviado de Dios para hablar de Dios, para hablar en el nombre de Dios. Él es el profeta. Es decir, de suyo amo. Él habla de sí, haciéndolo manifestar a nosotros quién es Dios. Él es el profeta de profetas. Él es el que viene a decirnos a nosotros todas las verdades que necesitamos saber. Vaya conmigo, por favor, rápidamente. 5, 8, 9. Hay alguno que está enfermo. Hay alguno que tiene una dolencia espiritual. Hay uno que tiene enfermedad espiritual o enfermedad física. Yo entiendo, hermano, que tenemos que ir al hospital. Yo entiendo que tenemos que ir a médico. Yo entiendo que necesitamos la medicina. Pero qué triste es el cristiano que va primero a todas esas cosas y no va primero a aquel que es el médico de médicos. Dice la Biblia y mostró infinidades de veces, pero solamente estoy hablando de este libro, 5, 8 y 9, dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día y reposo aquel día. Dice la Biblia, mi querido hermano, que Él es el gran sanador. Si alguno tiene alguna dolencia, algún problema, hermano, por favor entiende que Él es el único que nos puede sanar de cualquier enfermedad. Amén. Solamente hay que tener fe y clamar a Él y creer que Él nos puede sanar. Había otros hermanos que hoy también pasaron por acá. Estos hermanos iban a visitar y un testimonio hermoso a una hermana que estaba en Mérida, vienen de Caracas en moto. Tuvieron que quedarse aquí como a la 1 de la mañana, se les dio hospedaje, se les dio el desayuno, partieron hasta Mérida. Al ver a su hermana le dijeron los médicos que ya estaba en metástasis, cáncer acá en el cuerpo, ¿verdad? En el estómago, por acá, regado, y que iba a morir. Y eso era lo que había para ella, que iba a perecer, mis queridos hermanos, que ya no contaban con ella. Y ya los hermanos estaban esperando para hablar con él, para hacer todas las cuestiones, los trámites de su entierro. Y resulta que por cosa de casualidad, porque todavía como que no sabemos quién es nuestro sanador, va a operarse de un apéndice, algo así que se le regó allí, ¿verdad? Y cuando le abren para examinarle, no tiene ningún metástasis, solamente tiene algo en la matriz, hay que traérsela y se acabó el problema. Ese es el Dios que ellos creen. Ese es el Dios vivo que ellos creen. Y somos flojos hasta para clamar y para creerle a ese Dios. Dice la Biblia, mi querido hermano, en el 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién, a Él mismo. Hermano, por cierto, aquellos rebeldones que no les gusta obedecer a Dios, yo pregunto y dicen: no, bueno, Dios es bueno, Dios es amor. Pero dice la Biblia que fue un consumidor. Y yo pregunto: ¿no te da miedo un día presentarte a ese gran juez? Que no se le va a escapar nada de lo que pensamos, hacemos, decimos. Temor a ese Cristo que justo, y no va simplemente porque es un Dios de amor, sino que es fuego consumidor y que Él va a ser justo en todas sus medidas. Y si nos haya mal, hermanos, habrá juicio sobre nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que no tan solo eso. Vaya conmigo al 5:39 y 40. 5:39 y 40 dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. La única manera de ser salvo, la única manera de entender la palabra de Dios, tienes que estudiarla, por cierto. Y dice la Biblia: ya solas que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La única manera de entender este libro, que todo este libro es cristocéntrico y todo lo que está aquí es el plan de Dios para que usted y yo seamos salvos. Y por eso, mis queridos hermanos, después de este libro y en todo el libro, en el libro después habla de Cristo. En cualquier libro habla de Cristo. Porque la Biblia nos quiere manifestar quién es Él. Amén. Él es el Cristo, mis queridos hermanos, proveedor. Usted y yo sabemos que Él se presentó con los 5 panes y 2 peces y multiplicó de tal manera, y todavía la gente: hay que ir a comer. No, pastor, no puedo ir a la iglesia porque usted sabe que tengo que trabajar. Pobre hombre, no sabe que el que provee es Dios y el que le dará para comer es Dios. Y cuando se aleja de Dios,
su vida estará en ruinas. Oh, pastor, usted sabe que no, porque la chama, como si Dios no pudiera darme un trabajo mejor. Como si Dios no, entonces prefiere hacer cualquier tipo de cosas en vez de darle su vida a Él. Porque Él es el proveedor de todas las cosas. Él dice, no te afanéis por el día de mañana. Él es el Dios que yo creo. Y no tan solo, mis queridos hermanos, Él dice que Él es el pan de vida, aquel que nos alimenta con su palabra, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios, hermano. Él camina sobre el mar, mostrando su poder y su grandeza. Él tiene palabras de vida que nos edifican, que nos fortalecen, que nos hacen fuertes en Él. Él da la libertad, mis queridos hermanos, que usted y yo necesitamos. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estoy tratando de adelantar porque todavía hay mucho que decir en tan solo un libro de la Biblia sobre él. Mira cómo dice la Biblia, por favor, rápidamente, 9:39. Estoy adelantando porque ya el sol está pescando. 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven se han cegado. Hay gente que dice, no, que aquello y lo otro, son ciegos espirituales. Cuando nos entregamos a Cristo, escuchamos su palabra, se abren nuestros ojos espirituales y vemos la verdad. Señor, tú no te equivocas, tú me hiciste así, porque tú eres perfecto, y así debo ser, por cierto. Y tú me pides que cambien esto, porque tú eres perfecto y tú quieres que las cosas sean bien para mí. Mi queridos hermanos, hay cosas que tú no deberías cambiar, y hay cosas que sí deberías cambiar, pero por aquel que sabe más que tú y que yo, Él es Cristo, nuestro Señor. Amén. Vemos allí, mi querido hermano, que dice que Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor que nos cuida, nos protege, nos guía. Él es aquel que resucitaba a los muertos, que tiene todo el poder para traer a cualquiera a la vida. Él es la vid, aquel que nos da el alimento y como pámpano es la única manera que usted pueda dar frutos buenos delante de Dios. Él nos llama y Él se hace ver, mis queridos hermanos, para usted y para mí. Él es el camino, la verdad y la vida, el único camino que usted y yo debemos saber. No es el camino ancho del mundo que ofrece, es un camino estrecho pero verdadero, en el cual es el único camino para ir al cielo. Dice la Biblia en 14:26, Él es el que da consuelo, Él es el que nos en cualquier situación, en cualquier miedo, en cualquier tristeza, Él está con nosotros para cuidarnos. Él es el que da gozo, según Juan 16:22. Necesitamos ese gozo, no esa alegría chimba y triste que da temporal, momentánea, que da la vida, que da este mundo. No, Él da un gozo, algo que permanece para siempre. Él es nuestro Dios. Dice la Biblia en 16:36 que Él venció, dice, confía en mí porque yo he vencido el mundo. Él venció este mundo y usted y yo podemos vencer en Él. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, 17:20. Vaya conmigo, por favor, rápidamente, 17:20. Vaya conmigo, 17:20. Amén, hermanos. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos y de los primeros cristianos, los que estaban con Él, sino también por los que han de creer, y ahí está hablando de usted y de mí, en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. A través de la predicación de los apóstoles empezó la iglesia y empezó a llegar la palabra hasta que usted llegó a sus manos, la palabra de Dios, y Él ora por nosotros, intercede por nosotros porque nos ama. A Él usted y yo seguimos. Dice mi querido hermano que Él es el gran yo soy. Cuando se le preguntaba a Dios quién era, qué nombre tenía Dios, Dios decía yo soy el gran yo soy. Y Él decía yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el río de agua vida, yo soy todo porque Él es Dios. ¡Amén! Mis queridos hermanos, dice en Juan 20, 16, 17, ya estoy terminando ya. Juan 16, 17 dice, Jesús le dijo a María, volviéndose, ella le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestros padres, a mi Dios y a vuestro Dios. Mis queridos hermanos, ahí está demostrando el Señor a través de la resurrección que Él venció la muerte. Mi querido hermano, la esperanza que tenemos con Él es tener la vida eterna de los cielos para siempre.
Dice la Biblia, 19:20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero día de la semana, estando la puerta cerrada en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús puesto en medio y le dijo: paz a vosotros. Cuando Jesús le hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Nosotros le seguimos porque debemos entender que Él es quien nos envía, nosotros representando a Él. Dijo, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Usted, cuando recibe a Cristo, inmediatamente Él coloca a nosotros, a Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo, para que nos guíe, no para que seamos rebeldes contra Dios, para que cedamos y dejemos ya nuestro Dios, nuestro yo que hace daño, y sigamos a Dios verdadero. Dice la Biblia en Juan 20, 21, 31, Juan 20, 30, 31, perdón. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, porque ellas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice el versículo 21-25, que es el último versículo del libro de Juan: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Apenas tenemos algo pequeño de lo que es Cristo, de sus obras maravillosas. Si Dios nos contara todo, porque estaríamos locos ya de tantas cosas maravillosas que es Jesús para nosotros. Solamente tiene que haber un corazón en esta mañana que le diga: Señor, yo sé a quién he creído. Padre mi Dios, yo te doy las gracias, Señor. Yo no soy digno de llamarme tu hijo. Yo no soy digno, Señor, porque he dudado muchas veces, Señor, de ti. Porque te he fallado, Señor. Tú eres tan lindo, tan precioso. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú lo sabes todo, Dios. Oh Señor Jesús, aquel que me amó tanto, que dio su vida por mí, que nadie lo ha hecho hasta el día de hoy. Oh mi hermano, si estás aquí y sabes que Dios habla tu vida, pasa adelante y habla con tu Dios. A Él es a quien tú has seguido y que debes seguir y seguirás hasta el día que Él te dé toda victoria en su nombre, porque para Él vivimos y Él glorifica su nombre a través de nosotros. Yo no puedo entender cómo hay personas todavía yendo a las iglesias sin tener a Cristo en su corazón, viviendo y respirando, tomando el aire de Dios, tomando alimento de Dios, fuerzas de Dios, y todavía no se humilla delante de Dios. Todavía tiene la dureza en su corazón de no seguirle. Aquel que con amor se humilla y viene y nos sirve y da su vida por nosotros. Al que debemos humillarnos nosotros, amarle y seguirle sin dudar, porque simplemente tenemos vida gracias a Él. No somos nada sin Él, y todavía tiene la dureza de no seguirle. Este es el momento más bien de decirle: Señor, perdóname mi dureza, perdona mi maldad, Señor. Debo entregarme a ti de corazón, dar mi vida a ti, Señor, porque tú lo eres todo, Señor. No se me ocurra a mí hacer algo sin ti, porque sin ti nada se hace. Quebranta tu corazón ante un Dios todopoderoso, que en su misericordia tiene paciencia para que puedas caminar con Él, para que Él pueda seguir de corazón. Doblega tu orgullo, malo, vil y malo,
Gracias, Señor, por pagar por mí todo lo que yo me merezco. Gracias por dar los postos y perdóname y ayúdame, Señor, a mí a seguirte más cada día, a amarte más cada día, Señor. Amado hermano, responde a tu Dios, que está esperando por ti con amor y con paciencia, para que le puedas dar toda tu vida a Él, porque Él se lo merece. Él es nuestro Señor. Y Dios, te doy las gracias, Señor, por tu infinita bondad, Señor, tu gracia y tu misericordia. Dejándolo en tu mano, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios bendiga.